En la pequeña ciudad de Villa Horizonte, había una casa que todos evitaban. Era una antigua mansión de estilo colonial, con ventanas rotas y paredes desconchadas que daban la impresión de haber estado abandonada por décadas. Sin embargo, la realidad era mucho más perturbadora. Nadie la había habitado en años, no por elección, sino por las desapariciones. La casa, según las leyendas locales, no estaba vacía. Algo vivía dentro de sus espejos. Daniela, una joven estudiante de antropología, llegó a la ciudad con la intención de investigar esas leyendas. Había escuchado los rumores sobre la casa durante su infancia, y cuando supo que había heredado la propiedad de un tío lejano, decidió aprovechar la oportunidad para investigar a fondo. No creía en las historias de fantasmas, pero las leyendas sobre los espejos y las desapariciones la fascinaban. El primer día en la casa fue extraño. Desde el momento en que puso un pie dentro, sintió que algo la observaba. Los pasillos estaban cubiertos de polvo, y los espejos, antiguos y oscuros, adornaban casi todas las habitaciones. Algunos estaban rotos, otros apenas reflejaban nada debido a la suciedad acumulada, pero todos parecían estar en lugares estratégicos, como si formaran parte de un diseño cuidadosamente planeado. Mientras desempacaba sus cosas, algo en uno de los espejos del pasillo llamó su atención. Vio una sombra pasar rápidamente detrás de ella, pero cuando se giró, no había nadie. Solo es mi imaginación, pensó, tratando de calmarse. Atribuyó el incidente al cansancio del viaje y decidió ignorarlo. Esa noche, después de cenar, se instaló en la sala principal para revisar algunos documentos antiguos que había encontrado en la casa. Los papeles hablaban de los primeros habitantes de la mansión, una familia rica que desapareció misteriosamente en los años 1800. Los rumores decían que todos ellos fueron devorados por algo que vivía en los espejos. Daniela se sumergió en la lectura, perdiendo la noción del tiempo. Fue entonces cuando lo escuchó. Un golpe suave proveniente de la pared. Miró hacia el lugar de donde provenía el ruido, y sus ojos se fijaron en un espejo grande, colgado en una esquina. El golpe se repitió, esta vez más fuerte. Parecía venir de dentro del espejo. Lentamente, Daniela se levantó, sintiendo que el aire a su alrededor se hacía más frío. Se acercó al espejo, su respiración acelerada, y se quedó inmóvil frente a él. La superficie parecía normal, pero su reflejo no era exactamente igual. Algo estaba mal, un pequeño detalle que no podía identificar. Se inclinó un poco más cerca y, de repente, el reflejo sonrió. Pero ella no lo hizo. Retrocedió aterrorizada, tropezando con la mesa detrás de ella. El espejo no mostraba nada anormal ahora, pero sabía lo que había visto. Cerró la puerta de la sala con llave y decidió no volver a mirar ese espejo por el resto de la noche. Sin embargo, la verdadera pesadilla apenas comenzaba. A la mañana siguiente, se despertó con una sensación de profundo malestar. Había tenido sueños extraños, en los que las paredes de la casa se cerraban sobre ella, y las sombras de los espejos la seguían, siempre observándola. Al levantarse de la cama, notó algo perturbador. Había huellas de barro en el suelo, que no eran suyas. Eran huellas pequeñas, casi como las de un niño, que comenzaban desde el espejo en su habitación y terminaban justo a los pies de su cama. El terror se apoderó de ella, pero decidió seguir investigando. Quería respuestas, y sabía que la única manera de obtenerlas era confrontar el misterio de la casa. Revisó más documentos antiguos y descubrió algo aún más perturbador. Todos los espejos de la casa habían sido instalados por una sola persona, un vidriero que desapareció poco después de su último trabajo en la mansión. Las últimas notas de su diario hablaban de entidades que lo seguían en su reflejo, hasta que finalmente dejó de escribir, como si hubiera sido atrapado. Esa noche, se armó con una cámara y comenzó a grabar cada uno de los espejos. Quería documentar cualquier cosa que sucediera. Mientras caminaba por los pasillos, sentía que la casa se volvía más oscura, más pesada. Los espejos parecían susurrar, emitiendo un sonido bajo y constante que hacía eco en su mente. Cada vez que pasaba junto a uno, sentía una presencia detrás de ella, pero cada vez que miraba, solo veía su propio reflejo. Finalmente, llegó al gran salón donde estaba el espejo más grande de la casa, uno que, según los documentos, había sido el primero en ser instalado. Se quedó frente a él, enfocando la cámara en la superficie. Durante varios minutos, no pasó nada. Solo su reflejo, su respiración entrecortada, y el susurro constante que parecía provenir de todas partes. Pero entonces, el reflejo cambió. Su reflejo ya no era una simple copia. La Daniela del espejo sonreía, de una manera que ella nunca lo haría. «Ven», susurró su reflejo.
Su voz no provenía de la cámara, sino directamente desde el espejo. Daniela retrocedió, pero sintió algo frío detrás de ella. Miró rápidamente y vio que todos los espejos de la sala habían comenzado a moverse ligeramente, como si algo los empujara desde dentro. El pánico la invadió. Corrió hacia la puerta, pero antes de llegar, los espejos comenzaron a crujir. Los golpes dentro de los cristales se hicieron más fuertes, y de repente, el espejo principal se rompió en 1000 pedazos. Pero lo más horrible fue lo que salió de él. De los fragmentos emergieron figuras distorsionadas, humanas pero no del todo. Sus rostros eran borrosos, como si no pudieran mantener una forma fija, y sus manos eran largas, con dedos afilados que arañaban el suelo. Eran los antiguos habitantes de la casa, o lo que quedaba de ellos. Los espejos los habían atrapado, y ahora querían salir. Daniela gritó, retrocediendo hacia la pared mientras las figuras se arrastraban hacia ella, sus rostros deformándose con cada paso. Intentó correr hacia otra habitación, pero dondequiera que mirara, los espejos crujían y las mismas figuras espectrales emergían de ellos, como si la casa estuviera viva, tratando de devorarla. Con el último aliento de valentía, Daniela corrió hacia la puerta principal. Logró salir, pero al girar para mirar la casa una vez más, vio algo que nunca olvidaría. Su propio rostro en cada uno de los espejos, mirándola desde adentro, con una sonrisa malévola. Nunca pudo escapar realmente. Desde entonces, la casa permanece vacía, pero los espejos siguen ahí, esperando a su próxima víctima. Y aquellos que se atreven a pasar por delante, dicen que si te quedas lo suficiente, puedes ver a Daniela atrapada en los reflejos, llamándote, intentando arrastrarte al otro lado. Porque una vez que los espejos te eligen, nunca podrás escapar.